Se está grabando, ¿eh? Continuar. Además, la relación 3, que es la última, esa suma de los escalares esta de aquí, todo eso igual a 1, me da algo bien interesante, porque me dice que el beta acá, más 2 veces esta suma, es 1, 2 veces la suma de esto, y o equivalentemente, esta suma de aquí es 1/2 de 1 menos beta k. Entonces eso es algo algebraico ahí. Pero, ¿qué ejemplo? Entonces, el primer ejemplo, y que por lo cual una coálgebra se va a llamar trivial, es el álgebra de grupo. Yo tengo un grupo finito de orden n, entonces la coálgebra esta, el álgebra de grupo, K de G, es una coálgebra loca-volterra, y la base es simplemente los E sub G, con G en G. ¿Y cuáles son los escalares? El delta de Kronecker, KI y KJ. Entonces eso me cumple las condiciones y se va a llamar trivial. ¿Ya? La del álgebra de grupo. Ahora es Tian y Li. Tian también trabajó con álgebra de evolución, cadenas de marcos, todo eso. En el año 2004 considera el caso de una población, esto es al azar, Matin es cruzamiento al azar, no, cruzamiento no, apareamiento, cruzamiento entre plantas, pero apareamiento, ya al azar de individuos diploides con estos alelos E1 hasta E2 a N. Locus es donde están ubicados los alelos. Entonces, el espacio de dimensión n, con base esta b, y la multiplicación la damos de esta manera: 1 partido por 2n, delta de Kronecker k con el primero, y k por el j. Entonces, es una loca-volterra coálgebra. Y Bert Brosicross en el libro, tiene un libro que se llama Álgebra sin genética, y ella se refiere siempre a esta. Él tiene este nombre, es una álgebra gamética para la herencia mendeliana. ¿Ya? Bueno, y como es una coálgebra, entonces va a ser una álgebra gamética, una coálgebra gamética para la herencia mendeliana simple. Bueno, por la forma en que está definida. Bueno, entonces yo me voy a ir un poco acá, quiero presentarles algunas cosas algebraicas. Ya sabemos que es coconmutativa, pero coconmutativa significa que T de delta es delta, y bueno, tau va de C cruz C, está definida así: tau de A cruz B va a ser B cruz A, ¿ya? Y eso es coconmutativo. Nosotros sabemos que ya son coconmutativas por la propiedad 2, pero ¿qué será una coasociativa? Entonces, si la identidad tensor delta es lo mismo que como que conmuta con delta tensor la identidad, el delta. Bueno, entonces, aquí puse algo ya, son no necesariamente coasociativas. Y este es un ejemplo chiquito, álgebra de dimensión 2, base 1 E2, delta E1 es 1 tensor E1, delta E2 un medio, E2 tensor E2, y un cuarto cuando son cambiados, E1 tensor E2, E2 tensor E1. Es una LB coálgebra, por lo que satisfacen los escalares, y como esto, calculándolo en L2, entonces no se cumple esto, por lo tanto no puede ser coasociativa. ¿Ya? Entonces tenemos los conceptos de coconmutativo, de coasociativo, y qué significará counital. Yo lo traduje así como counitaria, una coálgebra counitaria, si hay una aplicación lineal, que es la counidad, que es una forma lineal. Si ustedes se fijan, va de C en K, tal que C tensor la identidad, con delta es la identidad, y es lo mismo que identidad tensor epsilon delta. Entonces, lo que dice la proposición siguiente es cuando nuestra coálgebra loca-volterra va a ser counitaria. ¿Ya? Si hay un elemento no cero, ¿ya? En K a la N, está aquí la traspuesta para no escribir la columna nomás. Tal que para todo K igual 1 a N, la suma de los escalares estos más estos elementos que deben existir sea igual a 1,
Y no solo eso, gamma sub k por 1 menos el término beta k, eso tiene que ser 0. Bueno, y en esta álgebra de aquí, ay, y ahora ¿cómo lo hago para subirlo? Ampliar el... Ampliar. Disculpen esto, típico. No sé si a ustedes les pasa, pero aquí... Ahí se ve, no, pues tampoco todavía. Ampliar. Yo en otras partes tengo al tiro, le ponen ahí. ¿Ahí se ve algo más? ¿O sigo ampliando todavía? Ampliar. Ahí está bueno. Ya. Ya, entonces, yo espero que no, es que, ya, entonces, bueno, el álgebra eso de grupo, la coálgebra de grupo que se forma con la misma forma, los E sub G, y usando los delta de Kronecker, entonces tenemos que los escalares son esto, y esto vale, y esto otro también es cierto, y por lo tanto esta suma es 1. ¿Ya? Entonces tiene una única counidad que está definido por epsilon en E sub k, los elementos de la base igual a 1, todo k. Bueno, así como se definen cómo son, si tienen unidades o no, también existe la subestructura. ¿Ya? Entonces una subcoálgebra D va a ser un subespacio tal que el delta, la función, en D lo tira dentro del D tensor D. Un subespacio también I se va a llamar un coideal a la izquierda o a la derecha, dependiendo de que si el delta toma ese ideal y lo mete dentro de C tensor I o en I tensor C. El nombre. Y va a ser un coideal si delta de I lo mete en la suma. I tensor C más C tensor I. Bueno, subcoálgebras son para un lado, intersección y sumas de subcoálgebras, bueno, también con los derecha e izquierda son subcoálgebras o ideales izquierdos o derechos, sumas de coideales son coideales, no pasa así con las intersecciones, pasan siempre algunas cosas extrañas. Y lo que también quiero ver en esta parte es group-like elementos de grupo. ¿Es así, Manuel? Group-like elementos porque están relacionados con el álgebra de grupo, pero son elementos tal que delta X es X tensor X. Y que para el punto de vista biológico, si existan estos elementos, quiere decir que existe un estado de equilibrio para un sistema biológico ligado a esto. ¿Ya? Pero ahora quiero relacionar un resultado que involucra los group-like elementos. ¿Ya? Tengo una LB coálgebra y una base natural, tomo el corchete cuadrado N, este conjunto, y sub K los múltiplos de K, de cada elemento de la base. Entonces, la proposición me dice que si K va de 1 a N, y si I sub K es una subcoálgebra de C, entonces E sub K es un group-like, un elemento group-like, o es un coideal. ¿Ya? Entonces tomo el elemento ahí y voy a suponer, porque tiene que ser una subcoálgebra. Entonces, ¿esto qué implica? Que delta de K es beta K, K es sub K e K. Por lo tanto, por el 3, me dice que la suma, esta tiene, que tiene que ser, o sea, aquí no hay más suma, más que este solo. O sea, significa que esto es 1. O sea, delta de K, ese K tensor K, eso entonces es un elemento de grupo. Ahora, si no es un elemento de grupo, entonces hay un I distinto de K, tal que esto es distinto de 0. Y por lo tanto, calculemos que es delta de K, va a ser, esa es la segunda condición usando los dos axiomas, escrito de esta manera. Entonces, después simplemente vamos a tener E sub K, tensor la suma, más ahora la suma tensor E sub K. E sub K está en los I sub K porque es el que genera,
Y entonces, y esto está en el álgebra C, y esto otro entonces está en C, tensor L sub K. Por lo tanto, en ese caso va a ser un coideal. Entonces, es un group like, un elemento de grupo, o un coideal. Es algo para que vieran un poco eso. Y ahora me voy a ir hacia la última parte. La última parte es el dual, la dualidad. Tomo el espacio C estrella de CK de cualquier coálgebra y tengo el respectivo de estrella. Y si yo tengo una álgebra de dimensión finita, hay el isomorfismo entre A tensor A estrella en A estrella tensor A estrella. Y esto define una estructura de coálgebra sobre la estrella. Bien, ahora a una cosa que todos conocemos, si tengo un espacio vectorial de dimensión n, y esta es la base, tengo la base dual, F1 hasta Fn, y está definida por esta manera. Fi es J es el delta de Kronig. Bueno, entonces, el siguiente teorema, si yo tengo una coálgebra que satisface 1 y 2, las dos primeros no las sumas, con respecto a B, entonces se induce una multiplicación estrella por esta forma. Con eso los elementos del dual. FR es beta RR y esto otro va a ser esta suma cuando R es distinto de S, si no lo tenemos arriba. Y usamos la definición de cuando algo es el dual. ¿Ya? Entonces, delta estrella de FR tensor FS de K va a ser FR es tensor FS y delta evaluado en esto. Entonces, con esto uno sale cuánto es el valor de FR, FS y K. ¿Ya? Y cuando K igual R igual S me da esto. ¿Ya? Y después, ahora lo que sí, aquí hay algo importante que siempre recalca Manuel. Si yo tengo una LB coálgebra con realización genética, o sea, todos los escalares positivos, entonces C estrella no es una loca Volterra con respecto a B estrella, al dual. Entonces, no siempre el dual va a ser una LB, o sea, loca Volterra. Y aquí la demostración no es sencilla, supongo que sí. Entonces tenemos que BKK es 1, todo esto, y el 3 y el 4 implican que ahí está igualdad entre este coeficiente y los delta de Kronig. Entonces esto es 0 cuando R es distinto de S, y por lo tanto contradice que esa estrella es una B álgebra. Entonces, uno se pregunta, ¿cuándo si yo tengo una C, una coálgebra, cuánto su dual podrá ser también? Entonces, este es el teorema, condiciones necesarias y suficientes para que el álgebra dual sea una loca Volterra. Entonces, tengo una álgebra, coálgebra, y si existe una matriz antisimétrica, tal que delta de K es EK tensor TK más TK tensor EK, con TK es suma de 1 a n de un medio más los elementos de la matriz. ¿Existe esa matriz? Sí, solo sí, C estrella de estrella es una álgebra loca Volterra con respecto a la base dual. Entonces no es inmediato, sino que tiene que existir esta matriz antisimétrica. Bueno, lo último que quiero, esto es un poquito, no es tan complicado, pero sí hay que hacer un poco de trabajo, pero yo preferí terminar con un ejemplo. Un ejemplo, tomo un espacio vectorial con base 1, 2 y 3 y defino una multiplicación para que esto sea un álgebra y la extendemos por linealidad a tensor A en A N, para definir la función M. Entonces voy a tener ahora una matriz de 3 por 9, porque el A tiene dimensión 3, y B' son EI tensor J. ¿Ya? Entonces, voy a reescribir estos B', los voy a llamar como los vamos a llamar, ¿eh? Porque no soy yo nomás. BI como 1 a 9, B1 es E1 tensor E1, E1 tensor E2, así sucesivamente hasta llegar a E3 tensor E3.
Entonces yo voy a escribir la matriz asociada ya al respecto de las bases, estas dos bases. Entonces es una matriz de 3 por 9. Y es esta la matriz que obtenemos. Ya. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo, esta es la suma es 1, la suma es 1, la suma es 1, perfecto, perfecto. Entonces, esta de la estrella en A tensor A, estrella, el isomorfo a estrella tensor N, la estrella define una estructura de coálgebra. Ahora, donde vamos a mirar la matriz. La matriz te va a ser la transpuesta. Pero si ustedes se fijan, si yo hago la transpuesta de esto, las columnas, que son las filas de estas, no me suman 1. No cumplen la propiedad 3, porque esta me suma 1 más 1 medio más 1 medio, me suma 2, aquí me suma 1 más 1 más 1 más 1, 5, y acá 2. Entonces, no. Entonces, lo que hacemos acá es normalizarla. Normalizarla, y para ello, como yo ya sé que mi característica es distinto de 2, necesito pedir también, porque aquí voy a dividir por 5, tengo 5, 1, para que me dé el 1, entonces característica de K distinto de 5, entonces se normaliza, y tenemos esta la matriz. Entonces acá me quedaría 1 medio, 0, 1 cuarto, y ahora sí que estas también, tanto la que tenía que ver yo son las filas, ¿ya? Entonces efectivamente cumple el LB3. Y entonces definimos una nueva multiplicación de esta manera. Delta F1 va a ser 1 medio, F1 tensor F1, y acá está el 1 cuarto. Se fija, 1 cuarto y 1 cuarto, F1, F3, y F3 tensor F1. Delta F2, de esa forma, y la tercera, yo le habría puesto esto otro primero. 1 cuarto F1 tensor F3, F3 tensor F1, más 1 medio F3 tensor F3. Entonces, satisface, lo único que nos faltaba era la condición de LBC3. Entonces, por lo tanto, delta estrella, A estrella delta barra es una LB coálgebra. La cosa es, este trabajo fue del 2021 con Manuel y con Irene, y este es el que yo les decía que era donde se iniciaron las Loca Volterra, y García y Gutiérrez con esto, y ella tiene también la evolución, y ella estudió otras cosas genéticas, ella conoce mucho de eso, y Tian y Lee, estructuras coalgebraicas de herencia genética, ¿ya? Y bueno, Beth Bruce Cross es una cosa muy, bueno, para los que empezamos álgebras no asociativas, ahí tiene mucho. Álgebras en genéticas, álgebras trail, lo que yo estudié al principio cuando me metí con álgebra no asociativa. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Estoy justo 6:29. ¿Alguna pregunta o comentario? Parece que no, estuvo claro. Yo una curiosidad, ¿por qué cuando los coeficientes son positivos le dices que tienes representación genética? No, realización genética. Realización genética, perdón. No, es que eso se refiere más a un término que usa esta niña en álgebras y genética, ¿ya? Entonces, cuando no basta que sea una probabilidad eso, sino que tienen que ser positivos, ¿ya? Ahora, Manuel, ¿tú sabes algo más? Porque Manuel se dedica más a la parte ahora último también biológica. Bueno, creo que se va a aclarar un poco en la charla mía eso, porque en el fondo voy a hablar más o menos de eso, así como Alicia se centró en la parte, digamos, algebraica, yo me voy a centrar en cómo esto en realidad modela la herencia genética, ¿ya? Así que un buen enlace para lo que voy a decir yo. O sea, una pregunta de Alejandra. La pregunta de Alejandra, exactamente. Sí, yo más a esta otra parte.
Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, le damos de nuevo muchas gracias, Alicia. Muy bien. Ahora cuéntenme aquí, yo apago nomás y con eso salgo, ¿cierto? Para que ingrese Manuel. Toca compartir pantalla de nuevo. A Manuel le toca y Sí. yo lo saco de aquí, ¿cierto? Salí, ya. Ahí está. Sí. Okay. Ya, es que siempre me asustan estas cosas. Ya, Manuel. Me toca compartir pantalla. A ver, veamos. Ahí ven esa pantalla, ¿cierto? Sí. Ahí está. Ahí ya ven el logo del Comca y todo eso. Ah, yo no puedo poner esas cosas. Ya. Ok. Bueno, ahora es el turno de Manuel Arenas, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que nos va a hablar de álgebras de fenotipo. Gracias, Manuel. Ok, gracias, Alejandra. Bueno, voy a partir con los objetivos de esta charla, que va a ser dar una introducción a las álgebras con realización genética y mostrar su relación con el modelamiento de procesos, debería ser de procesos genéticos, no sé dónde se me escapó la palabra procesos, pero la idea es más o menos justamente tratar de contestar la pregunta que hizo Alejandra. ¿Ya? Y voy a presentar una nueva construcción a la que le puse álgebra de fenotipo, que es una cosa que se me ocurrió medio por accidente. Entonces, voy a dar alguna referencia histórica mía, digamos, sobre cómo nació ese trabajo. Y nació a partir del trabajo que presentó Alicia. ¿Ya? Entonces, el 2019, yo ingreso a la UTEM y me uno al grupo MatBio de la UTEM, de Biología Matemática. Ahí está nuestro logo del grupo. Y el 2021 se inicia el magíster en biomatemática, magíster pionero en nuestro país, que ha tenido un inicio un poco tambaleante, y aprovecho de hacerle propaganda, a ver si tienen alumnos que se puedan interesar en el tema. Bueno, evidentemente es más una cosa más bien de análisis, yo soy el único algebrista que está ahí, pero el 2021 di una conferencia en el seminario del grupo MatBio sobre álgebras y coálgebras de Lotka-Volterra, que es más o menos lo que explicó Alicia ahora. ¿Ya? Y en esa conferencia, entre los ejemplos que di para álgebras con realización genética, incluí uno que le puse álgebras de fenotipo, que me parecía algo lógico de definir. Y después los busqué en la literatura y no existían. No estaban en ninguna parte, para mí era algo obvio de hacer, entonces, pero no estaba. Entonces, bueno, inventémoslo. A propósito, aquí está una propaganda que tenía que pasar, el workshop de modelamiento matemático de sistemas biológicos de la UTEM, y con ¿cómo se llama? Un congreso asociado que es este del Mazansud, que sí bien, son más cosas bien de análisis, pero igual pretendo hacer una charla más o menos de este mismo tema en ese workshop de sistemas biológicos del hotel. ¿Ya? Entonces, algunas generalidades para definir de lo que vamos a hablar. Una álgebra para mí va a ser un espacio vectorial A sobre R. Para mí el cuerpo va a ser R porque como yo estoy hablando de la parte más bien biológica, entonces yo no voy a tirarme en cuerpos cualquiera, sino que para mí el cuerpo es R nomás, con una función bilineal que es la multiplicación. ¿Ya? Que la multiplicación sea bilineal quiere decir que se pide nada más que conmuten con escalares y las dos leyes distributivas, nada más que eso es lo que se pide. Entonces no se pide que el álgebra sea asociativa, ni que sea conmutativa. O sea, si esas leyes se cumplen, entonces el álgebra se llama de esa manera. Por ejemplo, si existe neutro, se llama unitario. ¿Ya? Y una consecuencia de que la asociatividad no se cumpla es que, por ejemplo, x a la cuarta no siempre es x cuadrado al cuadrado. Esto reciclé un poco lo que había hecho en ese congreso que les dije, y por eso explico estas cosas, porque mi público no era algebrista. ¿Ya? Entonces, dada una álgebra, su dimensión va a ser su dimensión como espacio vectorial, entonces la voy a tomar siempre dimensión finita n,
y tomo una base, entonces hay unos coeficientes que son esos P y JK que van a cumplir eso, que Alicia también lo mostró, ¿ya? Eso siempre en cualquier álgebra. Entonces mi idea es mostrar por qué el modelamiento de procesos genéticos me lleva siempre a lo mismo, a un álgebra. ¿Ya? Estos números se llaman las constantes de estructura respecto de la base, y esa es la idea. Pues si z es la multiplicación de x por y escribo los 3 en términos de la base que elegí, entonces ahí hago el cálculo, digamos, de que en el fondo cada z sub k es una forma cuadrática en los xy y en los ij. Y por eso, y eso es lo que me importa. Entonces ahora vamos a ver lo de la realización genética. Supongamos que tenemos una población de individuos y para cada uno de ellos nos fijamos en una característica C, que puede tomar n formas distintas que le vamos a llamar C1, C. Entonces el ejemplo siempre que tomo es una flor que tiene los pétalos de un color, y esa es la característica C. Entonces las n son los n colores distintos que puede tomar los pétalos. Entonces que un individuo I tenga la característica C sub I, lo describimos por C de I igual a C sub I. Eso es lo que voy a poner para ponernos de acuerdo en la terminología. Entonces tenemos dos individuos I y J que se reproducen y engendran un individuo K. Entonces a cada individuo se le asocia un vector de probabilidad, que cada coeficiente es la probabilidad de que el individuo tenga la característica I-ésima. Entonces hacemos eso para I, para J y para K. ¿Ya? Entonces, si K es el hijo de I y J, se define esta familia de números, que es del K, P y JK es la probabilidad de que el individuo K, o sea el hijo, tenga la característica K, dado que sus padres tienen uno la característica I y el otro la característica J. Ese es el número que se está definiendo ahí. Entonces, si queremos saber cuánto C sub K, que es esa probabilidad de que el individuo tenga la característica K, entonces va a ser la probabilidad de que uno de los padres tenga la característica I, el otro la característica J, multiplicado por la probabilidad de que el hijo salga con la característica K, dado que el padre tiene la característica I y la madre la característica J, o al revés, porque en realidad no hago diferencia de sexo en lo que hago en la simulación que hacemos. Y se suman para todos los hijos. Entonces me da la misma forma cuadrática que tenía cuando definía la multiplicación. Entonces, naturalmente, el vector de probabilidad del hijo es la multiplicación del vector de probabilidad de los padres para esta álgebra no asociativa, o sea, para esta álgebra en realidad, que va a ser Rn con esos constantes de estructura, los P y JK. ¿Ya? Y esta álgebra en general nos da no asociativa, porque teníamos que tener mucha buena suerte para que diera asociativa. ¿Ya? Entonces, obviamente, no cualquier conjunto de P y JK me va a dar un álgebra que válida para este modelamiento. Entonces decimos que una álgebra tiene realización genética si hay una base B en la cual la base natural tiene la estructura y su constante de estructura cumplen estas tres, el LB por el loca de Volterra, porque borré una de las de loca de Volterra y yo escribí las mismas, ¿no? ¿Ya? Entonces esta es que sean, como son probabilidades, tienen que ser números mayores o iguales que 0, no puedo tener probabilidades negativas, y la suma es 1. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces esas son las condiciones estocásticas para que sea de probabilidad, y la LB3 es que es lo que se llama panmixia en genética, que en el fondo no importa si la característica I es la del padre y la característica J de la madre, o al revés. Entonces da lo mismo, la probabilidad sigue siendo igual. Entonces por eso esos números ahí, pero algebraicamente es que la álgebra es conmutativa. ¿Ya? Eso es lo que pasa algebraicamente. ¿Ya? Entonces ahora, para dar algunos ejemplos de álgebras con realización genética, aquí mostré un diagrama sacado de internet nomás, donde ahí se muestra una célula en donde están los cromosomas. En las células de los individuos, que se llaman cigotos, hay un par de cromosomas, o sea, los cromosomas vienen de a pares. En las células reproductivas, que son los gametos, los cromosomas vienen de a uno solo. Entonces, cuando uno se reproduce, pone un cromosoma, el otro padre pone el otro, y se junta el cigoto, y ahí sale el par de cromosomas. En los cromosomas está el ADN, que es esa hebra que está ahí, que es muy conocida, digamos, y la idea es que una secuencia del ADN específica, de los nucleótidos, adenina, timina, guanina y citosina, da exactamente que está asociada a una característica, eso es un gen. Esa es la unidad de información genética. El lugar donde va el gen se llama el locus,
y los posibles tipos de gen que pueden ir en ese locus, que son las distintas características que va a tener el individuo, se llaman alelos. ¿Ya? Entonces la idea es la siguiente. Entonces tenemos el álgebra gamética. Tenemos dos gametos, que cada uno tiene un solo alelo, forman un cigoto, y ese cigoto al reproducirse produce otro gameto. ¿Ya? Entonces la multiplicación va a estar dada por ejemplo, aquí tengo un alelo que le voy a llamar AI, el otro se llama AJ, se forma el cigoto con los dos alelos, y este entrega un alelo. Entonces, la multiplicación está dada por la probabilidad de que juntando un gameto AI y un gameto AJ me dé cualquiera de los otros gametos. Entonces, por ejemplo, aquí le puse las dos probabilidades, esas dos probabilidades tienen que sumar uno, que dé del gameto AI y el otro el gameto AJ. ¿Ya? Esa es un álgebra de Lotka-Volterra como las que puso Alicia, porque se cumple, ese es el LB4, que no es el mismo orden como las puso Alicia que como la estaba poniendo yo, pero esa es la otra condición para que sea Lotka-Volterra. ¿Ya? Entonces le llamamos el álgebra gamética con n alelos, ¿ya? Que también habló de ella Alicia. Otro ejemplo es el álgebra cigótica. Los cigotos, cada uno entregó un gameto, y los gametos al juntarse hacen otro cigoto. Entonces yo tengo la multiplicación de dos cigotos ahora, y lo que me da es otro cigoto. ¿Ya? Entonces esta álgebra, aquí puse un ejemplo, que cada una entrega un gameto, y esos gametos me da un cigoto. ¿Ya? Entonces esa álgebra es muy fácil de ver que en realidad es el álgebra gamética que vimos antes, que es el producto tensorial de esta consigo misma, cocientada con el hecho de que sean simétricas, o sea, el producto simétrico de las dos álgebras gaméticas. Entonces, esta es la álgebra cigótica con n alelo, y sus dimensiones n por n más 1 medio, porque en el fondo es el conjunto que está, su base son los tensores simétricos en la base de la otra. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer el álgebra de fenotipos, porque ahora yo lo que quiero es una característica. Entonces aquí tengo mi flor con pétalos azules y mi flor con pétalos rojos. Esa flor va a tener un genotipo, y la otra también. Ellos van a entregar al reproducirse un gameto, y eso va a formar otro cigoto, y aquí tengo que ver cómo me sale, que yo lo representé con una flor con pétalos morados. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que la característica C sub I es un alelo dominante, y el otro es un alelo recesivo, quiere decir que si tengo el genotipo AI-AJ, la característica que se me ve es la I, que serían los pétalos azules. Entonces por ejemplo, supongamos que tiene el genotipo AI-AJ, entonces se ve azul. El de abajo tiene que ser AJ-AJ, porque si no se vería azul, que se ve rojo, entonces tiene que ser ese. El otro podría haber sido AI-AI. ¿Ya? Entonces ese fenotipo cada uno me da un gameto, que puse como ejemplo que diera la J, podría haber dado el I, y me sale un cigoto con un genotipo así, entonces me va a tener los pétalos rojos. Si el azul hubiera dado ahí, hubiera tenido los pétalos azules. ¿Ya? Entonces en el fondo lo que yo quiero es ahora hacer un álgebra que, dadas las características, me dé la distribución de probabilidad de la característica de hijo, dada la característica de los padres, la distribución de probabilidad de la característica de los padres. Entonces voy a definir una función que le voy a llamar función de dominancia. Entonces voy a hacer el espacio de fenotipos, como espacio de alelos. Quiere decir que cada elemento de la base canónica representa un individuo que sé que tiene ese alelo, por ejemplo, en un gameto. ¿Ya? Entonces la álgebra gamética se va a ver como una función del producto tensorial de la álgebra gamética de gamma, de este espacio gamma en gamma, con esa fórmula que ya había mostrado antes, pero como multiplicación de I J y no como producto tensorial. Yo, para cosas de cálculo, prefiero pasar por el producto tensorial. El espacio de fenotipos, entonces, lo defino como ahora el mismo espacio, pero generado por las características. Ojo, que las características, como vamos a ver en uno de los ejemplos, no tienen por qué ser las mismas que los alelos que hay. ¿Ya? Que de repente no son siempre las mismas. Entonces la aplicación de dominancia va del gamma tensor gamma en phi. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, si lo aplico en un elemento de la base, que ahí tensor AJ va a ser un elemento de la gama, de la base del espacio tensorial, va a ser una combinación lineal de los C sub K, y el Q sub IJ entonces va a ser la probabilidad de que yo tenga el fenotipo C sub K, o sea que de lo que se ve sea C sub K, dado que yo sé que mi genotipo es AIJ.
¿sí? O sea, yo sé cuál es mi genotipo, entonces cuál es la probabilidad de que sea ese. Un ejemplo es que si I fuera un dominante, ya J fuera un recesivo, entonces el operador de dominancia en el AI tensor a J me va a dar AI. Eso quiere decir que los usos I, JI es igual a 1, y para otro K, incluso para J, va a ser 0. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Entonces el álgebra de fenotipo se va a construir de la siguiente manera. Primero que nada tengo que dar vuelta, ir para el lado de atrás en la función de dominancia, porque no solo me interesa al revés, me interesa saber si yo tengo tal característica, cuál es mi genotipo. Entonces, como la dimensión es finita, entonces un espacio es isomorfo a su dual, entonces tengo esos isomorfismos para los productos tensoriales y los duales, que también lo usó Alicia para las coálgebras. ¿Ya? Entonces tengo mi aplicación dual, digamos, mi aplicación adjunta, que iría del phi en gamma tensor gamma. En realidad no va de eso, va de los duales de esos, pero lo puedo ver así. ¿Ya? Y entonces mi aplicación es una normalizada de esta D. Y la normalización es más o menos lo que había explicado Alicia en lo que hizo ella, que hay que normalizar todo lo... Porque en el fondo yo necesito cosas que las columnas me sumen 1, y cuando tomo la adjunta, en el fondo son las filas las que me suman 1 y no las columnas. ¿Ya? Entonces, el delta nos arroja las probabilidades de los posibles genotipos dado un fenotipo. ¿Ya? O sea, dada la característica, esos Q y J barra me van a decir las probabilidades de cada genotipo ahí a J, si yo tengo la característica C sub K. O sea, me va a decir cuáles son las posibles combinaciones que me dan con probabilidades del genotipo de esta flor, que yo lo que sé que tiene los pétalos rojos. ¿Ya? Entonces, si le aplico la función gamma, que era la de la álgebra gamética, lo que me va a decir esta composición es, dada la flor roja, cuál es la distribución de probabilidad que va a tener un gameto, que va a tener de los alelos que tenga ese gameto que se va a entregar en una reproducción. ¿Ya? Entonces, aquí puse 2, cuando tengo los dos padres, cada uno va a entregar un gameto, y esa probabilidad va a estar dada por esa composición. Van a formar un cigoto, y yo lo que necesito es ver cuál es la característica que me sale, y para eso te vuelvo a aplicar la aplicación de dominancia, que me va a decir, dado el cigoto, o sea, dada mi genotipo, cuál es la característica que me da. Entonces, como tengo los dos padres, lo que hago es la duplicación tensorial de la función, en el fondo es, en matrices, el producto de Kronecker de las dos matrices, ya que va del espacio de fenotipos, tensor el espacio de fenotipos en el espacio de gametos, de alelos, tensor el espacio de alelos. ¿Ya? Entonces la función que yo estoy buscando es D compuesta con esa otra función, ese cuadrado tensorial. Y la vuelvo a normalizar, porque esto de volver a normalizar es una cosa que va a ser un poco necesaria, volver a hacer el proceso de dividir para que tener, porque hay algunos casos donde voy a mostrar que en realidad se necesita eso porque hay como una pérdida de información, por decirlo así. Entonces, en resumen, tengo esa composición que me va a decir, dada mi característica, cuál es la distribución de probabilidad de los gametos que puedo entregar en una reproducción. ¿Ya? Y después esta otra composición que me va a decir, dadas mis características y la del otro padre, cuáles son las características posibles que va a tener un hijo. ¿Ya? Entonces, el par phi, mu es el álgebra de fenotipo, porque multiplico dos características y lo que me da es la distribución de probabilidad de las otras características. ¿Ya? Entonces, ahí te lo he explicado, mu va a ser una combinación de CI tensor de CJ, va a ser una combinación lineal de los CK, y lo que digo es que el RIJK es la probabilidad de los padres con característica I, característica J, tengo un hijo con característica K. Entonces, el ejemplo más simple, voy a tomar dos alelos, uno dominante y uno recesivo. La función de dominancia es esa, todos los 1, 0 es porque cualquier combinación me va a dar la característica dominante, excepto la última que me da el recesivo. ¿Ya? Y aquí está la normalización, ¿ya? Si yo tomara la matriz traspuesta, tendría 1, 1 y 0, pero dividí por 3 porque necesito que las columnas sumen 1. Esta es la función gamma de la álgebra gamética. Estoy suponiendo equiprobables los dos alelos. Entonces al final me da esa matriz,
que lo que me dice que si yo tengo la característica dominante, tengo 2/3 de probabilidad de entregar el gen dominante y 1/3 del gen recesivo. En cambio, si yo tengo la característica recesiva, es seguro que entrego el gen recesivo, no puedo entregar el dominante, porque no lo tengo. ¿Ya? Entonces aquí está el mismo cálculo hecho para los dos padres, y aquí está la función mu, que me va a decir, por ejemplo, que entonces si yo tengo dos padres con la característica dominante, entonces tengo 8/9 de probabilidad de que el hijo salga con la característica dominante y 1/9 que salga con la característica recesiva. Interesante es el de abajo, que si tengo los dos padres con la característica recesiva, el hijo seguro que sale con la característica recesiva. Y hay muchos genes que se comportan de esa manera. ¿Ya? El ejemplo 2 es el tipo de sangre en humanos. Y este ejemplo es bien interesante porque aquí el espacio de genes, el espacio de alelos, no es el mismo que el espacio de características. ¿Ya? Los tipos de sangre son 4. 1, 2, que llamamos 1, 2, 3, 4, que son A, B, AB y 0, que es este antígeno, que son dos tipos, A y B, que puedo tener uno, tener el otro, tener ambos o no tener ninguno. Esos son los 4 tipos de sangre que existen. ¿Ya? Entonces mi álgebra de fenotipos es R4 en el fondo, en general por estos 4 elementos, pero los alelos son solo 3. ¿Sí? Entonces está el A, el B y el O. Esos son los alelos, esos son los genes, la genética que hay. Solo que cuando uno tiene el A y el B, entonces va a tener el tipo AB y no va a tener, y no es que uno sea recesivo con respecto al otro. O sea, ambos A y B son dominantes con respecto a O, pero no entre ellos. ¿Ya? Entonces aquí esto lo saqué de internet y sale cuáles son las posibles combinaciones y cuáles salen. ¿Ya? Pero en el fondo lo que dice es que la matriz de dominancia es esa. ¿Ya? Ahí tiene. Generalmente las matrices de dominancia, cuando tengo alelos que son dominantes, salen con unos y ceros. ¿Ya? Pero podría pasar que hubiera una matriz de dominancia con otros números, donde, no sé, pues, tengo la combinación de estos dos, hay un medio de probabilidad de que salga este y un medio de probabilidad de que salga el otro. ¿Ya? Bueno, no hice todos los cálculos en este ejemplo porque sería súper engorroso, porque al ser 3×3 son mucho más largos, pero esta es la matriz de mu. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí otra cosa que saqué de internet, la tabla, si se fijan donde dice totalmente imposible, claro, por alguien con los padres con sangre tipo de sangre A no pueden tener hijos ni sangre B ni AB, que son los dos ceros que hay en la primera columna. Exactamente, entonces donde están los ceros, están justamente donde dice totalmente imposible. En el segundo que dice ninguno, claro, en la segunda columna no hay ninguno con cero. Hay hartas columnas hay otra columna sin ninguno con cero, pero acá en mi matriz hay repetidos, en cambio en la tabla no hay repetidos porque una columna corresponde a AB y la otra columna corresponde a BA, y esto no está puesto en la tabla. ¿Ya? Entonces tengo más, de hecho podría haber simplificado un poco las matrices usando ese hecho, digamos. ¿Ya? Y voy a tener un tercer ejemplo, que es el perro sin pelo del Perú. Espero que en esas fotos se vea que uno es pelado y el otro es peludo, ¿ya? En ambas fotos. Puse dos porque no me queda muy claro que si se veía que estos perros nacen sin pelo, pero hay un perro que nace con pelo. ¿Ya? Y el perro sin pelo, el gen responsable de la falta de pelo es el gen FOXY3, donde el alelo del perro sin pelo es dominante y el del perro con pelo es recesivo. Así que esto sería un ejemplo igual al 1, si no fuera por lo siguiente. Un cachorro con los dos genes dominantes generalmente es inviable, entonces se muere antes de nacer. ¿Ya? Entonces, por esa razón, la función de dominancia tiene unos ceros, y ahí es donde va a ser necesario hacer la renormalización al final, porque esa información que se pierde. Entonces ahora mi delta es distinta que la primera, que tenía puros 1/3. Entonces, aquí está el gamma, que también tiene ceros arriba, porque alelos con 2A no van a producir nada, con dos genes dominantes no van a producir nada. La composición me da esa, aquí está el cuadrado, y aquí está la composición final, y se ven, la primera columna no me suma 1. Entonces tengo que renormalizar, ¿ya? Y es porque en el fondo me suma 3/4 y el otro cuarto es el que se pierde con los cachorros que mueren. Entonces ahí voy a renormalizar y esa es la matriz de características del perro sin pelo, del perro. ¿Ya? Entonces ahí está 3 ejemplos de cómo eso se calcula. Aquí está la referencia, bueno, el artículo que quiero mandar no se va a llamar Phenotype Algebra, creo que le voy a poner otro nombre. El artículo que hicimos con Alicia, con Irene, del que habló Alicia antes. Este artículo, que
es lo que más cercano que encontré en algún momento a las álgebras de fenotipo, que usan las álgebras, la misma álgebra de fenotipo que en el grupo sanguíneo, pero es un poco más general que la mía porque no yo asumí los alelos equiprobables y ellos no lo hacen, pero hacen solo ese caso, no hacen una construcción general, que claro, yo estoy haciendo. El libro de Etherington, que es como el clásico en álgebra genética, ya bastante antiguo, y los trabajos de Irene, donde se puede ver exactamente cómo la coálgebra da la información para atrás, porque la álgebra toma a los padres y da la información de los hijos. Entonces la gracia de la coálgebra es que toma a los hijos y da la información de los padres. ¿Ya? Esa es la idea que hay detrás de tomar la estructura de coálgebra. El de Marilyn Reed, que para mí, si alguien quiere introducirse en el tema de álgebra genética, el paper de Marilyn Reed es el mejor, es realmente el mejor. Y el libro de Ursula Secros, que es el que mencionó Alicia sobre álgebra genética. Y eso sería todo, y muchas gracias. Dejo de compartir. Gracias, Manuel. ¿Alguna pregunta o comentario? Otra que fue muy clara. Alicia, parece que... El comentario. No, es que yo siempre, en lo que nos hemos reunido, te oí hablar del fenotipo que había encontrado. No, me parece súper, súper interesante lo que estás haciendo. Y es más aplicado, algo que yo en alguna época quise hacer y que no solo fuera matemática pura. Oh, me gustó mucho. Eso. Gracias, Alicia. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? No, bueno, muchas gracias, Manuel, de nuevo. Gracias. Gracias a ti y a todos los presentes. Ahora es el turno de Mari Carmen. Hola, buenas tardes a todos. Sí, empiezo compartiendo pantalla. Listo. Sí se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. muy bien. Gracias. Ok. Bueno, ahora es el turno de María del Carmen Rodríguez Vallarte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nos va a hablar de álgebras de Lie nilpotentes de contacto. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Alejandra, por haber organizado la sesión y pues es un gusto estar con ustedes a la distancia en este congreso. El día de hoy voy a platicarles las ideas generales de un trabajo que realizamos en conjunto Alejandra Álvarez Gil Salgado y yo acerca de álgebras de Lie nilpotentes de contacto. ¿Sí? Quiero empezar hablando un poco de la motivación, qué es lo que nos motiva a abordar este problema y después vamos platicando los resultados principales que obtuvimos. Uno de los enfoques que se emplean para estudiar álgebras de Lie es definir una estructura geométrica en ellas. En esta práctica, las álgebras de Lie que voy a considerar son de dimensión finita y el campo en el que voy a trabajar es el de los reales o los complejos. Por estructura geométrica, lo que vamos a entender es una métrica invariante o una estructura simpléctica o una estructura de contacto. Voy a definir estos ejemplos estos conceptos más adelante. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno aborda estas estructuras geométricas en álgebras de Lie? Uno puede encontrar en la literatura que si tiene una álgebra de Lie que admite una métrica invariante o una estructura simpléctica, empleando un proceso que se llama la doble extensión, se puede mostrar que el álgebra de Lie con la que se está trabajando proviene de otra álgebra de Lie que estamos llamando G0, que tiene dimensión 2 menos, y que esta álgebra de Lie también admite el mismo tipo de estructura, ya sea una métrica invariante o una estructura simplética. Entonces vamos a ver qué son las álgebras de Lie con métrica invariante y vamos a ver cómo se relacionan con el proceso de doble extensión.
Vamos a tomar un álgebra de Lie y tomemos ahí una forma bilineal simétrica. Esta forma se llama invariante si satisface la condición que podemos ver en pantalla. De la manera usual definimos el radical de B como todos aquellos elementos en el álgebra en los cuales la forma es degenerada. Vamos a decir que la forma es no degenerada si solo si su radical es el 0. Una métrica invariante en el álgebra de Lie es una forma bilineal simétrica no degenerada que satisface esta condición. Al par formado por el álgebra de Lie y esta forma bilineal le vamos a llamar, donde B es una métrica invariante, le vamos a llamar un álgebra de Lie cuadrática. Ejemplos, conocemos las álgebras de Lie semisimples, donde la forma de Cartan-Killing funciona precisamente como una métrica invariante. Pero si buscamos otros ejemplos de álgebras que tengan esta característica, podemos buscar o podemos trabajar con el álgebra de Lie de Heisenberg extendida por una derivación de una manera adecuada. Entonces, empezamos con el álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 2n+1. Permítanme escribir de esta manera la base. Los generadores son X, Y y E con estos índices, de forma que el corchete de Lie está dado de esta manera. Si multiplicamos un XY por un YJ, lo que vamos a obtener es la delta de Kronecker, que va a multiplicar al elemento E. Esta álgebra de Lie es una álgebra de Lie nilpotente y es una álgebra de Lie soluble, y su centro es precisamente este elemento E. Si nosotros consideramos una derivación del álgebra de Lie de Heisenberg y formamos el producto semidirecto de lo que generamos con esta derivación y el álgebra de Lie de Heisenberg, podemos obtener una nueva álgebra de Lie. Si además pedimos que el núcleo de esta derivación tenga dimensión 1 y sea lo que está generado por el centro del álgebra de Lie, podemos obtener un álgebra de Lie soluble que admite una métrica invariante, y en la base que damos, la métrica tiene esta cara. Aquí señalé con colores los bloques para hacer énfasis en que el bloque naranja es la parte de la métrica que está definida en los generadores X y Y, que en realidad Heisenberg es una extensión central de una álgebra de Lie abeliana. Entonces esta es la parte que corresponde a eso, y lo que corresponde en rosa es precisamente en la base extendida a lo que tenemos con el elemento central y la derivación que estamos agregando. Obviamente tenemos que pedir que gamma 1, gamma 2 sean distintos gamma 1 sea distinto de 0 para asegurar que esto sea no degenerado. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una álgebra de Lie soluble que admite una métrica invariante. ¿Sí? En 1982, Katz menciona en su libro de álgebras de Lie de dimensión infinitas que cada álgebra de Lie soluble que admite una métrica invariante puede obtenerse de dos formas. O bien como una suma directa ortogonal de una álgebra de Lie de codimensión 1 que admite una métrica invariante y un ideal abeliano de dimensión 1 con métrica invariante, o mediante un proceso que se llama doble extensión por un par hiperbólico de una álgebra de Lie soluble de codimensión 2, también equipada con una métrica invariante. Casi al mismo tiempo, Medina y Rebois prueban que cada álgebra de Lie cuadrática que no se descompone puede obtenerse también como una doble extensión de una álgebra de Lie cuadrática y un subespacio apropiado. El ejemplo que les mostré en la transparencia anterior del álgebra de Lie de Heisenberg extendida por una derivación es en realidad un ejemplo de una doble extensión. En este caso, el álgebra base, llamémosla así, es el álgebra de Lie abeliana de dimensión n, la cual estamos extendiendo por un par de manera apropiada, donde primero hacemos una extensión con este elemento. A esta extensión le vamos a llamar una extensión central. Con esto generamos una nueva álgebra de Lie y formamos un producto semidirecto con una derivación precisamente de esta álgebra. Entonces, pues aquí vemos cómo este proceso de la doble extensión nos permite dar este tipo de ejemplos. El proceso de la doble extensión también funciona bien para las álgebras de Lie que admiten una estructura simpléctica. Consideremos ahora una álgebra de Lie de dimensión par y tomemos una forma bilineal antisimétrica no degenerada en esta álgebra de Lie. Vamos a decir que esta álgebra, junto con la forma bilineal antisimétrica no degenerada, es una álgebra de Lie simpléctica si la diferencial exterior de la forma es 0. Estoy pensando en la cohomología escalar. Y en este caso vamos a decir que la forma bilineal antisimétrica es una estructura simpléctica en el álgebra. En 1989, Medina y Rebois probaron que cada álgebra de Lie que tiene centro no trivial y que admite una estructura simplética puede obtenerse como una doble extensión por un par hiperbólico de una álgebra de Lie simplética de codimensión 2.
Una consecuencia importante de este resultado es que las álgebras de Lie que son nilpotentes y que son simplécticas las podemos obtener a través de una aplicación sucesiva de dobles extensiones, iniciando con el álgebra de Lie de dimensión cero. El problema que nosotros hemos estado abordando tiene que ver con estructuras de contacto. Dada una álgebra de Lie que admite una estructura de contacto, se pueden determinar las condiciones necesarias y suficientes para que a través de una doble extensión estas álgebras provengan de una álgebra de Lie de dimensión 2- y de forma que admiten una estructura de contacto también. Entonces, el proceso de la doble extensión nos permite dar una construcción inductiva de las álgebras que admiten una estructura geométrica. Es por eso que es importante este proceso, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta charla? Pues platicarles las ideas principales, los resultados que obtuvimos, mostrando que para n mayor o igual que 1, cada álgebra de Lie que es nilpotente y que admite una estructura de contacto de forma que el álgebra tenga dimensión 2n+3, puede obtenerse como una doble extensión de una álgebra de Lie nilpotente de contacto de dimensión 2-. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del proceso de doble extensión de Victor Katz, el que hablábamos en la motivación. Vamos a considerar una álgebra de Lie de dimensión finita sobre el campo de los reales o los complejos y vamos a tomar una 2 forma cerrada o un 2 cociclo. Vamos a tomar un espacio vectorial de dimensión 1 de forma que el elemento que está generando este espacio no pertenece al álgebra. Entonces vamos a definir con estos ingredientes una nueva álgebra de Lie que vamos a denotar de esta manera. Como espacios vectoriales tomamos el álgebra de Lie G y tomamos suma directa con lo que generamos con este elemento. Y vamos a dotarle de un corchete de Lie a este espacio vectorial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en nuestra nueva álgebra el corchete lo voy a denotar con este subíndice teta porque va a depender del 2 cociclo que estoy trabajando y lo vamos a hacer de esta forma. Si yo tomo 2 elementos X y Y que están en G, el nuevo corchete, ¿cómo viene dado? Es el corchete que teníamos en G y vamos a sumarle un múltiplo escalar de este elemento E, donde el múltiplo escalar va a estar determinado precisamente por el 2 cociclo. Nos falta decir cómo se tiene que ver el corchete de un elemento en G con el elemento que estamos añadiendo, que es E, y lo vamos a declarar como 0. Entonces, lo que estamos viendo es que este elemento va a estar en el centro de la nueva álgebra. Podemos verificar de manera sencilla que con este corchete, este espacio vectorial es una álgebra de Lie y lo vamos a llamar la extensión central de G por el cociclo teta. Ahora, ya que tenemos una extensión central, lo que podemos hacer es calcular el álgebra de Lie de derivaciones de esta extensión central. Con esto tomamos una derivación de esa álgebra y podemos construir un producto semidirecto del álgebra de Lie abeliana, de lo que estamos generando con esta derivación, con la extensión central para poder obtener una nueva álgebra de Lie. Entonces, fíjense que aquí empezamos con esta álgebra de Lie G primero. Hicimos una extensión central, añadimos en uno la dimensión y cuando formamos este producto semidirecto añadimos este otro elemento más a la dimensión. Entonces ahora tengo una álgebra de Lie con dimensión 2 más que la álgebra de Lie original. Cuando hacemos este producto semidirecto, lo que generamos con la derivación es una subálgebra y la extensión central es un ideal. El corchete en esta nueva álgebra viene dado como se puede ver en la pantalla. Si tomo 2 elementos que están en extensión central, pues uso el corchete que ya tenía y me falta decir cómo se va a ver el corchete de la derivación con un elemento del álgebra. Lo que vamos a hacer es dejar que la derivación actúe en este elemento. Sí, todo esto para los elementos que están en extensión central. A esta álgebra es a lo que le llamamos la doble extensión del álgebra del Lie por la derivación de y el 2 cociclo teta. Y este es el proceso con el que vamos a estar trabajando. En cada paso de la doble extensión se tiene un control sobre el proceso en el siguiente sentido. Si tomamos dos extensiones centrales de una álgebra de Lie, estas álgebras van a ser isomorfas si y solo si los 2 cociclos son cohomólogos. Ahora bien, si tomamos una álgebra de Lie y tomamos 2 derivaciones de esta álgebra y extendemos a través de la derivación, a través del producto semidirecto, estas álgebras de Lie van a ser isomorfas si y solo si se cumple esta condición. Existe un escalar distinto de 0, un elemento en el álgebra
un automorfismo en álgebra, tal que me permiten recuperar una derivación a partir de la otra con la ecuación que vemos en la pantalla, ¿sí? Sin embargo, sí pudiera darse el caso que tengamos álgebras de Lie no isomorfas, G y H, tales que cuando hagamos la extensión central y después extendamos por una derivación, es decir, cuando hagamos el proceso de la doble extensión, obtengamos álgebras de Lie que son isomorfas. Entonces, pues la pregunta natural es, ¿cuál es la utilidad del proceso de doble extensión si se da esta situación? Pues bien, el proceso de doble extensión, de momento, no me sirve para clasificar, pero sí me permite construir de manera inductiva. Entonces, pues eso es algo bastante bueno. Vamos a ver qué son las formas de contacto, qué es un álgebra de Lie de contacto y cómo se relaciona el proceso de la doble extensión en este caso. Vamos a tomar un álgebra de Lie de dimensión impar y vamos a tomar un elemento en el dual de esta álgebra de Lie. Vamos a definir la forma de Kirillov asociada a esta unoforma de la siguiente manera. Es una forma bilineal, por definición va a ser antisimétrica y la vamos a definir de esta manera. Tomamos un par de elementos en el álgebra y la forma evaluada en estos elementos, ¿cómo se va a ver? Pues vamos a tomar el negativo de la unoforma valuado en el corchete de X y Y. Y esto está definido para todos los elementos en el álgebra. Vamos a decir que esta álgebra de Lie se llama un álgebra de Lie de contacto si existe una unoforma, un elemento en el dual de G que cumple las siguientes dos propiedades, ¿sí? El rango de la forma de Kirillov tiene que ser máximo, tiene que ser 2n, ¿sí? Y la forma evaluada en el radical de la forma de Kirillov tiene que ser distinto de 0. En este caso, como estamos trabajando con álgebras de Lie de dimensión finita, puesto que menos alfa valuada en el corchete de X y Y es lo mismo que calcular el negativo de la diferencial exterior de alfa en X y Y para todos los elementos en el álgebra, la condición 1 y la condición 2 la podemos reescribir de esta manera. Lo que hacemos es calcular la diferencial de la forma de contacto, hacemos el producto cuña, que esto es una dos forma, hacemos el producto cuña de este objeto n veces y al resultado hacemos el producto cuña con la unoforma y vamos a pedir que esto sea distinto de 0. Esta condición equivale a pedir que esta forma sea una forma de volumen en el grupo de Lie correspondiente. A una forma que satisface esta condición le vamos a llamar una estructura de contacto en el álgebra de Lie. Uno se preguntaría, bueno, ¿y cuántas álgebras de Lie de contacto hay? O sea, sí podemos encontrar fácilmente ejemplos de álgebras de Lie que son de contacto, y la respuesta es afirmativa, y nos vamos a la dimensión más pequeña posible. Si tomamos álgebras de Lie de dimensión 3 y nos fijamos en álgebras de Lie que no sean isomorfas al álgebra de Lie abeliana o al producto semidirecto de lo que genero con la identidad R2, donde los corchetes están dados de esta manera, uno puede verificar fácilmente que el resto de las álgebras de dimensión 3 son álgebras de Lie de contacto. Entonces, sí podemos encontrar ejemplos de estas álgebras. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver cómo se relaciona ahora la estructura de contacto con el proceso de la doble extensión. Si ya conocemos algunas de las álgebras de Lie de contacto en dimensión 3 y podríamos encontrar otros ejemplos en dimensiones mayores, una de las preguntas que nos hacemos es, bueno, a partir de estas álgebras, ¿podemos construir nuevas álgebras de Lie de contacto? La respuesta es que sí, ¿sí? Si nosotros tenemos una álgebra de Lie de contacto de dimensión 2n+1, podemos tomar una extensión central apropiada, y ya que tomamos la extensión central, podemos tomar un elemento en el dual de esta extensión central. Este elemento lo vamos a definir de esta forma. El álgebra es de contacto, ya tenemos una forma de contacto, que es lo que me está denotando esta alfa. Mi nuevo candidato para la forma de contacto, ¿quién va a ser? Pues va a ser la alfa que yo ya tenía, la estructura de contacto de la G, y le voy a sumar un múltiplo del elemento dual por el cual hice la extensión central del álgebra. Si existe una derivación de la extensión central que cumpla esta condición, entonces la doble extensión por estos elementos es un álgebra de Lie de contacto de dimensión 2+,
para casi todo escalar alfa. Entonces, sí tengo forma de construir nuevas álgebras de Lie de contacto a partir de álgebras de Lie de contacto ya conocidas. Otro de los resultados que probamos en dimensión 3 son los siguientes. Si tomamos una álgebra de Lie que no es abeliana y que es de dimensión 3, entonces para todo 2 cociclo podemos encontrar una derivación de la extensión central de forma que la doble extensión sea una álgebra de Lie de contacto. En el caso en el que estemos trabajando con el álgebra de Lie abeliana, para todo 2 cociclo no trivial podemos encontrar una derivación de la extensión central tal que la doble extensión es una álgebra de Lie de contacto. Entonces, con estas ideas que hemos platicado, podemos ver que el proceso de doble extensión nos permite pasar de álgebras de Lie de contacto a otras álgebras de Lie de contacto de dimensión 2 más, pero que también me permite pasar de álgebras de Lie que no son de contacto a álgebras de Lie de contacto. Es lo último que acabamos de decir en el teorema de dimensión 3 respecto a la abeliana. Y también existen álgebras de Lie de contacto que no son doble extensión de alguna álgebra de Lie de contacto. Aquí tenemos un ejemplo de una familia de álgebras de Lie que no se descomponen en dimensión 5 con los corchetes que están dados aquí en pantalla, donde A y B son 2 parámetros. Esta es una familia de álgebras de Lie solubles que tiene centro no trivial, que son de contacto, pero no se pueden expresar como una doble extensión. Y este ejemplo se puede generalizar a otras dimensiones. Ok. Uy, aquí déjenme ver. Déjenme ver, voy a poner mejor la barra aquí a un lado. Ahí está. Es fácil ver que si tenemos una álgebra de Lie de contacto, la dimensión del centro está acotada y la dimensión del centro tiene que ser menor o igual que 1. Entonces, cuando uno está trabajando con álgebras de Lie nilpotentes, si tenemos una álgebra de Lie de contacto que es nilpotente y supongamos que tiene nil índice K más 1, nosotros podemos ver que el késimo ideal en la serie central descendente no puede ser 0 y que su dimensión tiene que ser entonces la dimensión del centro y tiene que ser 1, porque las álgebras de Lie nilpotentes tienen centro. Uno de los resultados que nos ha permitido trabajar y estudiar con las álgebras de Lie de contacto es el siguiente lema, que este lema lo enunciaron Gose y Rem. El lema dice lo siguiente: si tenemos una álgebra de Lie de contacto, siempre podemos encontrar una base del dual de G que tenga esta característica. La base es una base ordenada. El último elemento, recuerden que esto es una base del dual, el último elemento del dual es la forma de contacto de G, y cuando calculamos la diferencial exterior precisamente del último elemento en esta base, podemos expresarla como el producto cuña por pares de los productos wedge por pares, como están indicados aquí, esta combinación lineal, ¿sí? Más aún, si nosotros ahora consideramos la base dual a esta base del dual del álgebra de Lie, entonces podemos recuperar o podemos conocer los corchetes del álgebra de Lie de la siguiente forma. Tenemos que respetar lo que nos está diciendo aquí la diferencial de E2n más 1 para poder escribir los corchetes como la forma en la que se ve en pantalla. A esta base le vamos a llamar una base de contacto del álgebra de Lie y la vamos a emplear en los resultados siguientes para poder entender cuál es la estructura de las álgebras de Lie nilpotentes de contacto, ¿sí? Una de las primeras observaciones que podemos ver a partir de lo que tenemos en pantalla es lo siguiente. Fíjense que si yo sé que existe una base de contacto y a través de esa puedo recuperar los corchetes del álgebra de Lie, si me fijo ahora en los corchetes del álgebra de Lie y supongo que todas las constantes de estructura que están apareciendo aquí con la letra C y los índices correspondientes son 0, pues eso quiere decir que el álgebra de Lie con la que estoy trabajando es el álgebra de Lie de Heisenberg. Si alguna de estas C es distinta de 0, eso lo que me está diciendo es que esta álgebra tiene centro y el centro va a estar dado por este elemento, el último elemento que tiene la etiqueta 2n más 1. Entonces el lema que podemos enunciar es el siguiente: si tenemos una álgebra de Lie, supongamos que tenemos una álgebra de Lie de contacto, sabemos que admite una base de contacto, si el álgebra de Lie es nilpotente, entonces su centro tiene dimensión 1 y está dado por el último elemento en la base ordenada, que es el dual
a la forma de contacto en el álgebra G. Esta es una herramienta bastante poderosa y que nos ayuda a entender la estructura de estas álgebras de Lie. Empleando las ideas anteriores, pudimos dar una prueba alternativa a un resultado que enuncian Gose y Rem. Ellos prueban que si tienen una álgebra de Lie nilpotente de dimensión 2n+1, entonces esta álgebra es una álgebra de Lie de contacto si y solo si es una extensión central de una álgebra de Lie nilpotente simpléctica. Nosotros lo que hicimos para dar la prueba alternativa es usar el hecho de que se tiene esta base de contacto para poder identificar precisamente los ingredientes de la extensión central y poder verificar que se cumple este teorema. A partir de este momento, vamos a considerar que n es mayor o igual que 1 y vamos a enunciar los resultados que obtuvimos para álgebras de Lie nilpotentes de contacto, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una álgebra de Lie nilpotente que es de contacto y que tiene dimensión 2n+3. Entonces, nosotros podemos verificar que esta álgebra es una doble extensión de una álgebra de Lie de Heisenberg por una derivación de la extensión central de Heisenberg a través de un cociclo trivial, si y solo si el álgebra es una doble extensión de una álgebra de Lie abeliana por un par adecuado. Esta T es una derivación de una extensión central del álgebra de Lie abeliana 2Rn+1 a través de un 2 cociclo, donde este 2 cociclo es una 2 forma cerrada de rango máximo. ¿Qué es lo que está detrás de este teorema? Detrás de este teorema es usar la base de contacto para identificar adecuadamente los elementos con los que queremos trabajar. Por ejemplo, empezamos suponiendo que tenemos una extensión central del álgebra de Lie abeliana 2Rn+1 a través de una 2 forma, y empleando la base de contacto podemos ver que esta 2 forma cerrada tiene que ser de rango máximo, ¿sí? Y con eso podemos establecer la equivalencia que se necesita. El resultado principal que obtuvimos en este trabajo es el siguiente. Si tenemos una álgebra de Lie nilpotente de contacto de dimensión 2n+3 que tiene una forma de contacto que estamos llamando beta, que es un elemento del dual del álgebra, entonces existen lo siguiente. Existe una álgebra de Lie nilpotente de contacto de dimensión 2 menos que la que estamos considerando, de dimensión 2n+1, con una forma de contacto. Existe una 2 forma cerrada y existe una derivación nilpotente de la extensión central a través de esta 2 forma, tal que la doble extensión del álgebra H por la derivación y la 2 forma es isomorfa al álgebra de Lie nilpotente con la que empezamos a trabajar, y podemos ver cómo están relacionadas las formas de contacto. Nuevamente, lo que hacemos aquí es emplear la base de contacto. Empleamos el resultado de Gose y Rem, del cual dimos una prueba alternativa. Sabemos que si el álgebra es nilpotente y ese contacto tiene que ser una extensión central de una álgebra de Lie simpléctica nilpotente. Eso nos permite encontrar con la base de contacto 2 elementos distinguidos en los cuales una 2 forma apropiada no degenera. Con eso empezamos a construir una base simpléctica de todo el álgebra y podemos identificar apropiadamente la derivación y el 2 cociclo. Como corolario a este resultado, podemos probar que para cada n mayor o igual que 1, cada álgebra de Lie nilpotente de contacto de dimensión 2n+3 la podemos obtener a partir del álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 3 mediante la aplicación de un número finito de dobles extensiones mediante pares apropiados, donde la derivación es una derivación nilpotente de la extensión central correspondiente. Entonces, este es el principal resultado que obtuvimos y que nos permite dar una construcción inductiva de las álgebras de Lie nilpotentes. ¿Qué pasa en dimensiones bajas? En dimensión baja, empezamos con dimensión 3, las álgebras de Lie de contacto tienen dimensión impar, la primera dimensión interesante es la 3, solo tenemos una álgebra de Lie nilpotente de contacto, que es el álgebra de Lie de Heisenberg, y en este caso, la forma de contacto, la estructura de contacto es precisamente el dual al elemento central.
Si nos vamos a dimensión 5, podemos seguir los trabajos de Gong y Kutzak. Gong en particular clasificó todas las álgebras de Lie nilpotentes hasta dimensión 7 y Kutzak estudió las estructuras de contacto en esas álgebras de Lie. Entonces, si usamos estos dos trabajos para establecer una clasificación, nosotros podemos, a partir de esa clasificación, identificar a las álgebras de Lie que son nilpotentes y de contacto como dobles extensiones. Entonces, en el caso de dimensión 5, hasta isomorfismo, hay 3 álgebras de Lie nilpotentes de contacto, que son las que estamos mostrando aquí. La del tercer renglón corresponde precisamente a la álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 5, y nosotros podemos encontrar, calculando los segundos grupos de cohomología escalar y calculando las derivaciones de las extensiones centrales de las álgebras correspondientes, podemos calcular la derivación para identificar cada una de estas álgebras como una extensión, una doble extensión del álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 3. En este caso, las derivaciones son las que ustedes ven en pantalla y los cociclos son triviales. Este mismo proceso lo podemos hacer en dimensión 7. Aquí no voy a poner toda la lista, porque hay 43 álgebras de Lie nilpotentes de contacto que son no isomorfas. Solo voy a poner énfasis en estas 3. Estamos empleando aquí la notación para presentar a las álgebras, empleando la Upper Central Series que usa Gong, y haciendo un cambio de base adecuado, podemos escribir el producto de Lie de estas álgebras para recuperar los datos de la doble extensión, ¿sí? Entonces, en este caso son álgebras de Lie de dimensión 7. La primera, la del primer renglón, es una extensión de una álgebra de dimensión 5, que es una de las que vimos en la pantalla anterior, a través de un cociclo trivial y esta derivación, y sabemos que esta a su vez viene de Heisenberg. Entonces, esta álgebra la podemos recuperar a través de un proceso finito de dobles extensiones del álgebra de Lie de Heisenberg de dimensión 3, y lo mismo sucede con las dos restantes. En este caso, la que aparece en el segundo renglón es una doble extensión de una álgebra de Lie de dimensión 5, la N5.1 y la N5.2.2 son no isomorfas, y la última la podemos recuperar a través de Heisenberg con un 2 cociclo no trivial empleando esta derivación. ¿Sí? Solo quise ejemplificar aquí con estas 3 álgebras, pues para que vean que sí van apareciendo las de la dimensión anterior, 5, y a su vez las de 5, pues las puedo recuperar a partir de Heisenberg de dimensión 3. ¿Ok? Pues esto es lo que quería compartir con ustedes. Agradezco su atención. No sé si hay alguna pregunta, y pues comparto algunas referencias por si están interesados en conocer un poco más sobre esto que estamos haciendo, que hemos estado haciendo. Muchas gracias, Mari Carmen. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Alicia. ¿Puedes volver a la última? Porque me interesaría saber, ¿hay algunos invariantes que te hacen decir que las álgebras no son isomorfas? ¿O cómo ustedes lo demuestran? Porque hay 43 álgebras no isomorfas. Entonces, ¿qué cosa usan para el no isomorfismo? Ok. ¿Por qué eso? Sí, me queda clara la pregunta. Aquí estamos empleando la clasificación que provee Gong en su tesis doctoral. Hasta donde recuerdo, la tesis está disponible en un repositorio. Creo que no fue publicada como artículo. Bueno, ya no he revisado últimamente. Y estamos empleando la clasificación que él da para estas álgebras. Y estamos empleando el hecho de que no son no isomorfas, empleando esa clasificación. Sí, en el fondo tiene que haber algo como lo que tú estás diciendo. En este momento, ahorita no lo tengo muy presente, pero dame oportunidad de revisarlo y pues te escribo para dar una respuesta. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ok, bueno, le damos las gracias de nuevo a Mari Carmen. Gracias. Muy bien.
Bien, la última charla del día es de Mauricio. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes. ¿Me Mauricio. escuchan bien, sí? Mauricio. Sí, sí. Hola, Alicia, tanto tiempo, chiquilla. Hola, hola, sí, pues todos estamos aquí tanto tiempo. Oh, estamos aquí, está bien, está bien. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. Yo voy a ser más pedestre que ustedes, y entonces yo voy a estar escribiendo en pizarrita, ¿ya? ¿Me ven la pizarrita bien? Sí, Sí. Ya. Entonces, tú me dices, María Alejandra, ¿cuándo parto? ¿Al tiro? ¿O da Sí, un... deja que te presente. Bien, la última charla es de Mauricio Godoy Molina de la Universidad de la Frontera, que nos va a hablar de álgebras de línea potentes gradadas de paso 2 asociadas a grafos dirigidos. Gracias, Mauricio. Gracias, muchas gracias. Hacía tiempo que no daba charla en el Conca, así es que es rico volver aunque de lejos, encontrarnos. ¿Ya? Este es un trabajo en el que estamos actualmente trabajando con mi estudiante de doctorado, Diego Lagos. ¿Ya? También, bueno, por mientras, como buen estudiante de doctorado, está en la misma universidad que el profe, ¿ya? Y la idea, a ver, recién Mari Carmen nos estuvo contando harto de álgebras de Lie, nilpotente, gradadas de paso 2, y lo que ocurre es que esto no es solamente para cuestiones algebraicas. Ayer tuvimos varias charlas que hacen una conexión bastante fuerte entre ciertas cosas de este mundito con geometría. Y entonces déjenme un poquito, a lo mejor han escuchado estas cosas, ¿ya? Si es que ya saben mucho de esto, les pido disculpas, pero creo que vale la pena hacer un breve recordatorio. Lo que ocurre es que cuando uno tiene un grupo de Lie, cuando uno tiene un grupo de Lie, a ver, ahí, acá, ahí. A uno le gusta, principalmente para cosas de análisis, encontrarle un subgrupo, ¿ya? Un subgrupo que tenga la gracia de ser cocompacto, ¿ya? Cocompacto y discreto, ¿ya? Y discreto. A esto uno normalmente le llama un reticulado. ¿Y por qué a los analistas podría interesarles esto? Entonces saben que yo soy más geómetra diferencial que otra cosa. Y lo que ocurre es que cuando uno cocienta, bueno, obviamente esto no tiene por qué quedar un grupo, pero lo bueno es que como es un reticulado, entonces esto me queda de la misma dimensión, ¿cierto? Dimensión que G, es compacto, y como buena variedad diferenciable compacta, si es que, por ejemplo, le ponemos una métrica, etcétera, es un ambiente mucho más correcto para poder sacar cuentas, especialmente, por ejemplo, estilo teoría espectral, andar calculando valores propios del laplaciano y cosas de ese estilo. Es mucho más conveniente estar trabajando sobre un ambiente compacto, que aunque sea en un trocito, saben que en un entorno de la identidad no vamos a ver mucha diferencia. Obviamente este es el caso de toros. En el caso del grupo de Heisenberg, que acabamos de escuchar hablar, los reticulados están completamente clasificados, ¿ya? El tema es que hay un resultado, ¿ya? Hay un teorema viejo, ¿ya? De Maltsev, ¿ya? Que dice que cuando estamos en álgebra de línea potente gradada, ¿ya? Entonces pongámosle G, y yo, al menos, si es que es más general, no me importa mucho, este va a ser el mundito en el que me voy a estar moviendo. Si existe una base, ¿ya? Entonces déjenme gradarla, ¿ya? G1, G2, etcétera, y como es nilpotente va a tener un paso, Gmu, ¿ya?
Si existe una base B1, Bn1, y así sucesivamente hasta Bnmu, ¿ya? Y entonces tengo una base gradada en la primera parte del G1, etcétera, tal que sus constantes estructurales son racionales, entonces hay reticulado. ¿Ya? Ok, aquí, más precisamente acá arriba estaba hablando de grupos de Lie. Acá me refiero al único grupo de Lie conexo, simplemente conexo, que tiene a G como álgebra de Lie, que de hecho son difeomorfos por cosas conocidas de álgebras nilpotentes. Bueno, y entonces hay todo un tema de gente de análisis geométrico que están interesados en detectar condiciones, detectar familias grandes de álgebras de Lie que tengan constantes estructurales racionales, ¿ya? Generar familias grandes, idealmente de manera más o menos naturales, que tengan esta característica, son deseables. Entonces, el ejemplo obvio que hace 5 minutos estábamos hablando, todas las álgebras de Heisenberg para arriba, ya que se definen simplemente X1, Y1, hasta XN, YN y un Z, ¿ya? Entonces generado por todas estas, hasta acá va el G1, este solito que está acá es el G2, ¿ya? Y defino las relaciones que son no triviales, XY con II da Z y todo lo demás, o es cero o cambio de signo por la anticonmutatividad, por la antisimetría. ¿Ya? Y entonces acá estamos con constantes estructurales que serían 0 y más menos 1, y por lo tanto hay reticulado. Como les digo, clasificarlo es otro problema. De hecho, hace poco tiempo atrás estuve conversando con unos amigos y están trabajando en problemas de clasificación de reticulado en algunas álgebras de paso 2, y están ahí sin mucho avance porque es un tema más o menos complicadito. Pero bueno, Maltsev dice que existen estos reticulados, etc. Bueno, y entonces, como les decía, hay uno de los problemas interesantes para la gente especialmente de análisis geométrico. Nos gusta tener ejemplos bonitos y simples de este tipo. Entonces, bueno, más generalmente esto es Crandall y Dodziuk. No me acuerdo exactamente, creo que el 98, ¿ya? Unas álgebras que se llaman las álgebras de tipo H, ¿ya? Las álgebras de tipo H nuevamente tienen este mismo tipo de constantes estructurales y entonces andan bien, y ahora más recientemente coautores míos, Irina Markina y Kenro Furutani, ya, esto es ahora hace poco, 2020, por ahí, por el 2020, generalizaciones bastante grandes de esas álgebras, ¿ya? Que se les ha llamado pseudo tipo H, también tienen reticulado, ¿ya? Y también de esa forma. Bueno, entonces
la conexión, entonces, bueno, ¿por qué paso 2 y no de paso más alto? Es porque paso 2 es más fácil. Y porque paso 3 construirlo es más complicado porque anda dando vuelta la identidad de Jacobi, ¿ya? Y eso es en general más difícil de tratar. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Hace un tiempo atrás, entonces en pasos más altos, hubo una construcción de Ali Ray en su tesis doctoral, que creo que fue el 2015, de la Universidad de Texas. No me acuerdo, no me acuerdo cuál de todas las universidades de Texas, parece que era la TAMU, en la cual ella construye una manera de asociar grafos con paso 2 y paso 3. El de paso 3 es súper complicado, ¿ya? La construcción es muy delicada porque tienen que, no hay, porque como les digo, está ahí molestando la identidad de Jacobi y entonces no es llegar y hacerlo. Y ahora les voy a comentar, que yo sepa, no han habido intentos de construcción a través de grafos de cosas de paso 3. Les voy a contar una de las de paso 2, ¿ya? Bueno, ahí vamos viendo. Ahí. Entonces, vamos a tomar entonces la construcción, ¿ya? Y después les cuento de cuáles son las cosas que hemos estado haciendo. De hecho, Ali y lo de Ali y un poquito de lo que estábamos leyendo de Ali Ray. Ahora han salido varios ejemplos más, incluso si me equivoco, María Alejandra ha visto algunos de estos ejemplos en sus artículos más recientes. A ver, voy a tomar un grafo dirigido, ¿ya? Entonces voy a tomar G, un grafo simple, o sea, sin bucles, sin ejes múltiples, dirigido. ¿Ya? Bueno, finito, ¿ya? No me voy a complicar la vida, finito, y voy a ponerle, ¿cómo se llama esto? Etiquetas, ¿ya? Normalmente yo pienso en colores, ¿ya? Voy a ponerle etiquetas a los ejes, ¿ya? Esas etiquetas se pueden repetir o no, etc. Y entonces déjenme hacer un dibujito para tratar de ver cómo nos va a quedar esto y se pueden entretener ustedes después en la casa. Para acá, para acá, supongamos que este va para allá, este va así y este va así, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Enumero los vértices. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5 y pongo etiquetas en los lados, ya. Entonces, A, B, ya supongamos B, C, C, A, ya, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces, lo que voy a hacer es que me voy a definir, ¿ya? El corchete de B1 con B5, ¿ya? Igual al corchete de B3 con B2, por eso tiene que estar dirigido para ver cuál es el primero y cuál es el último, y este sería A, y la antisimetría me queda definida naturalmente, el corchete del B4 con el B5, aquí va a depender de cómo si uno quiere, en qué orden, pero en algún orden. El corchete del B4 con el B1 sería B, el corchete del B1 con el B3 y el corchete del B1 con el B2 sería C y todos los otros
definidos de la manera lógica. O sea, ¿qué es lo que es la manera lógica? O 0 si no están conectados, o le cambio el signo si es que los dos vuelven. ¿Ya? Como en paso 2, el Jacobi es trivial, al definir que todos los corchetes altos sean 0, entonces lo vamos a satisfacer, y como estamos definiéndolo de una manera lógica dado vuelta, vamos a tener la antisimetría, que es lo único que nos interesa. ¿Ya? Y entonces acá, a partir de este grafo que está acá, obtenemos una álgebra de dimensión 8, ¿no? Entonces G sería el generado por B1 hasta B5, ¿cierto? Suma directa con el generado por las etiquetas. Y esas son las relaciones que están acá arriba. Y fíjense que esto no es tan malo porque todas las constantes estructurales son 0 y más menos 1, y entonces estamos en las condiciones del teorema de Maltz. ¿Ya? ¿Ya? Como les digo, yo soy más geómetra, y entonces este tipo de cosas a mí me intrigan bastante. Estos espacios homogéneos son bien interesantes para mí, ¿ya? Bueno, pero son con un reticulado nomás, así que ni siquiera estoy perdiendo dimensión. Entonces son como algo así como toritos, no abelianos, cosas de ese estilo. Son cuestiones re simpáticas para el geómetro, ¿ya? Toritos no conmutativos, algo así, ¿ya? Bueno, entonces hemos estado estudiando cómo sacarle información a esto. Hay estudios no me acuerdo de los nombres ahora. Algo se sabe, por ejemplo, de ciertos grupos de automorfismo, ¿ya? De cómo se relacionan los automorfismos. Son resultados recientes, son resultados 2021, 2022, de los automorfismos del grafo con clasificación de las álgebras que quedan. A la pregunta que hizo Alicia en la charla de recién, en la charla del final de recién, acá distintos grafos pueden producir álgebras isomorfas. ¿Ya? Así que, para que no me pregunten nada más. ¿Ya? Entonces, déjenme aclarar esto. Ojo. Entonces, si por ejemplo voy a tomar el grafo completo. ¿Ya? Tomo el grafo completo y le pongo cualquier orientación. ¿Ya? Con cualquier orientación de los ejes. Orientación de eje. ¿Ya? Y si yo le pido que todas las etiquetas sean distintas, entonces acá el álgebra que obtengo es siempre la libre, generada por n elementos y de paso 2. Siempre obtengo la misma álgebra. ¿Ya? Al poner todas las etiquetas distintas, ya perdí. O sea, no perdí en el sentido de que no voy a encontrar álgebras nuevas si es que estoy partiendo con el grafo completo. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Es por la universalidad de la álgebra libre. O sea, un álgebra, estos teoremas de japoneses de los años 70, ¿no? Álgebra nilpotente gradada es cociente de un álgebra libre del paso que corresponde. ¿Ya? Siempre se puede encontrar un ideal tal que tal, toda cosa. Y entonces aquí simplemente estoy recuperando esta cuestión que está acá.
Otro ojo más que nos dimos cuenta con Diego, tratando de hacer las cuentas cuidadosamente, obviamente no todas las álgebras las obtengo así. ¿Ya? Simplemente porque no todas las álgebras nilpotentes, gradadas, de paso 2, ¿ya? Porque simplemente no todas tienen reticulados, por supuesto, ¿ya? En particular. Y entonces basta con que yo ponga por ahí un pi dando vuelta y todo lo demás es racional, y entonces son, ¿ya? Bueno, y entonces hemos estado tratando de ver qué es lo que podemos hacer con esto. De hecho, salen algunas cosas, hay resultados bastante obvios, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo tomo una componente conexa del grafo, eso implica que tengo una subálgebra inmediatamente, ¿ya? Subálgebra, ¿ya? O si es que también puedo armarme ciertos ejemplos simpáticos. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, el siguiente grafo, pura, etcétera, ¿ya? Y todo para abajo, todo para arriba, o denlo vuelta, insisto, y le ponen todas la misma etiqueta. Si es que lo dan vuelta, tienen que cambiarle el nombre. Acá uno tiene Heisenberg, ¿ya? Bueno, entonces, Ali Ray, que les comentaba recién, ya en su tesis, que después salió publicada en el Journal of Lie Theory, creo que al año siguiente, ¿ya? Ella pudo sacar algunas cuentas que nosotros estamos tratando de hacer, ¿ya? A ver si nos salen, respecto de las variedades mismas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo tomo el grupo G y lo cociento por un reticulado, esto es una variedad compacta, y entonces, por ejemplo, déjenme ponerle a G una métrica, bueno, a G una métrica decente. Entonces, yo de formación de educación, yo casi siempre pienso en estas álgebras de tipo H, ¿ya? Que les puedo contar en un ratito más, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, esto de acá me resulta ser entonces G módulo H es una riemanniana compacta, y entonces puedo describirle a esto curvatura varias, puedo tratar de ver en base a reglas dadas por Milnor, describir operadores invariantes, ¿ya? Estilos transportes paralelos, etc. Y la idea es que podemos relacionar algunas de estas cosas. Bueno, también podemos verle, podemos poner un etcétera. Y la idea es relacionar esto con invariantes del grafo, ¿ya? Al Diego no le gustan mucho las cosas geométricas, y entonces, como no me ha pescado mucho esta idea, ¿ya? Pero que está ahí pendiente, ¿ya? Como les digo, en su tesis doctoral, ella sacó algunas de estas cuentas, y de hecho tiene ahí unas formulitas de cómo se ven las curvaturas de Ricci, etcétera, en estos casos. Nos fuimos en un poquito otra dirección, ¿ya?
porque yo desde hace un tiempo que he estado estudiando cosas de, ¿cómo voy de hora? Ya, entonces, ¿ya? Esto es algo que he estado estudiando desde hace un tiempo, que es esta idea de simetrías infinitesimales. ¿Ya? Es un procedimiento infinitesimales. Es un procedimiento, en este caso, puramente algebraico, que me permite dar respuesta a... entonces voy a tomar el grupo, ¿ya? El único grupo, taca, 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 y sobre este grupo voy a tener una distribución, o sea, un subfibrado del fibrado tangente, ¿ya? Que va a ser esencialmente dado por el primer, entonces voy a tomar la primera parte, el generador del álgebra de Lie gradada, y que le voy a tirar, y que lo voy a transportar con la operación de grupo, ya sea por izquierda o por derecha, ¿ya? Y entonces voy a terminar con una distribución que corresponde al G1, ¿ya? En cada puntito, acuérdense que los fibrados tangentes de grupos de Lie son triviales, y entonces en cada puntito voy a ir poniendo una copia de la primera parte. Y entonces la idea es, oye, ¿cómo serán los difeomorfismos del grupo? ¿Ya? Que cuando yo diferencio me preservan esa distribución, me preservan ese fibrado. Esta cuestión es re interesante para la gente que hace mecánica analítica, cosas de ese estilo, porque lo que estamos pensando acá es que el G1 son como restricciones de un cierto tipo, ¿ya? Son ligaduras, le llaman los físicos, y entonces estamos con estas ligaduras y estamos tratando de preservar estas ligaduras, ¿ya? Entonces van a ser, las simetrías de este sistema, gracias a un resultado de Noboru Tanaka, ¿ya? En los años 70, que se mandó una Biblia donde hizo una construcción pero muy, muy delicada, y que de hecho hoy en día es, esto siempre lo digo, así que si ya me lo han escuchado, disculpen. ¿Saben qué? Voy a dejarlo de otra manera, ligeramente distinto. Simplemente álgebra lineal, ¿ya? Porque siempre parece que la álgebra lineal es tan fácil y yo todavía no termino de entender la álgebra lineal. Y entonces hay una construcción a pura álgebra lineal, ¿ya? De dimensión finita, que me permite entender este sistema de simetría, ¿ya? Entonces, para ir terminando ya, por ejemplo, la simetría, si yo tomo el grupo de Heisenberg, y con respecto a ese G1, al G1 que vimos recién, que estaba acá, ¿ya? Con respecto a ese G1 generado por los n vectores que están acá, esta cuestión tiene dimensión infinita, ¿ya? Entonces es un procedimiento de álgebra lineal de dimensión finita que no termina. En cambio, si por ejemplo yo veo las simetrías de un grupo de paso 2 con su G1, esto es genéricamente de dimensión finita, ¿ya? Que es un resultado con Irina, bueno, conmigo, ¿quién es? Godoy, Boris Kruglikov, ya, entonces Godoy, Kruglikov, Markina, Vasiliev del año 2018, ¿ya? Entonces, genéricamente esta cuestión va a ser de dimensión finita. El tema es que en este procedimiento de Tanaka, el primer paso que uno se encuentra, que le llaman G0, son simplemente las derivaciones del álgebra de Lie, ¿ya? Que preservan la gradación, ¿ya? Y entonces, este objeto es clave para entender esta cuestión de simetrías, porque es el primer paso que hay que hacer para encontrar esta cuestión que se llama la prolongación de Tanaka, ¿ya? Y entonces con Diego estamos, esto le gustó más que la parte geométrica, y entonces estamos estudiando en base invariantes de grupo, ¿ya? Del grafo, invariantes del grafo, estamos viendo cotas
para por lo menos la dimensión. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si es que yo tomo el álgebra libre, que lo vimos que era el grafo completo, ¿no es cierto? Y el álgebra libre, si yo tomo G, la libre, N2, entonces estas derivaciones de la G resulta ser isomorfo al primer nivel. No, disculpen. Mentira. Resultan ser los endomorfismos, eso. Los endomorfismos del primer nivel. ¿Ya? Y entonces acá, en base a esto que está acá, la dimensión, entonces, de estas derivaciones es exactamente igual a dimensión del G1 al cuadrado. Y lo que pasa es que tenemos como esto de acá son derivaciones que preservan la gradación, esto claramente está dentro de los endomorfismos de G que preservan la gradación. Y entonces tenemos una cota súper burda, que es la suma de los cuadrados de las dimensiones, de G1 y de G2. Y entonces estamos tratando de mejorarlo a partir de información explícita del grafo. Y hasta ahora llevamos puro ejemplo y metidos al computador y estamos tratando de que eso se transforme en teorema. ¿Ya? Pero quería contarles del trabajo, de dónde nos estamos moviendo y eso sería. Muchas gracias por su atención. Y termina el tiempo. Termina el tiempo. Ya, muchas gracias, Mauricio. ¿Alguna pregunta, un comentario? Oye, ¿que explico bien? ¿Podrías volver a la referencia del Journal of Fleet Theory? Claro, era acá, ese. Creo que 2000, no sé si era 2015 o 2016, creo, por ahí. ¿Ya? Entonces, esta era como las dos mitades de su tesis. La primera mitad era especialmente construirse este sistema de grafos para álgebras de paso 3, que es una construcción difícil porque no hay que llegar y hacer ciclos y cosas de ese estilo porque no tienen por qué cumplirse las cosas. Y de ahí, para el caso de paso 2, ellos pueden hacer algunas cuentas de los invariantes importantes de métrica riemanniana, ¿ya? Para algunos casos bien puntuales. ¿Ya? Lo que pasa es que de aquí vienen todo un montón de preguntas algebraicas que siguen. Por ejemplo, que la variedad sea riemanniana no quiere decir en ningún caso que, por ejemplo, la curvatura de Ricci, vista como un operador bilineal, no tiene por qué ser positivo definido. Entonces, el índice de la curvatura de Ricci se transforma en algo súper interesante para los geómetras riemannianos. ¿Ya? Hay grupos de geómetras, bueno, tú debes conocer a varios, María Alejandra, porque hay harto en Córdoba que están viendo cómo se determina el índice de estas curvaturas, el índice de la forma bilineal, quiero decir, en base a la geometría de la cuestión. Entonces es simpático, o sea, están ahí estos ejemplos que uno puede sacar la cuenta bien a mano. ¿Ya? Las métricas de tipo H son famosas, tienen que ver con composiciones de formas cuadráticas, no me voy a meter mucho en eso, pero el Heisenberg es un caso, aparece Heisenberg cuaterniónico, aparecen relacionados con álgebras de Clifford. Esto es un trabajo de Haroldo Kaplan en los 80, ¿ya? Esto trabajó en 80 al 82 más o menos. Que creo que ahora está de vuelta en Córdoba de hace un tiempo, pero no sé si está muy activo, yo supongo que no mucho, está mayor, Haroldo. Pero sí, algo se puede hacer en esto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok.
Le damos las gracias a Mauricio de nuevo. Muchas gracias. Bien, con eso terminamos la jornada de hoy. Mañana empezamos de nuevo a las 4. Súper. Muchas gracias a todos por la presencia. Nos Hasta mañana. vemos. Hasta luego. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Gracias, Bye. hasta luego.